Bienvenidos queridos chimuelos a un capítulo más de Los secretos del armador. Y tras algunos comentarios que recibí en el último video, decidí abordar este tema muy puntual, que es el tema de los tamaños y formatos que poseen las fuentes de alimentación de PC. Generalmente uno va y elige la fuente por la potencia que puede suministrar, que no está mal, o sea, es lo más importante. Pero a veces pasa que te compraste el gabinete más compacto, a veces porque a uno le gusta, a veces porque era lo que a uno le alcanzaba y te terminaste comprando una fuente enorme. Bueno, no sé si esta combinación puntual, pero algo así medio raro. Entonces, para evitar que te comas un garrón de la gran flauta, te voy a enseñar todo sobre los formatos y las medidas de la fuente. Así que sentate, ponte cómodo y recordá que si te gusta dejar ese likeazo, suscríbete activando la campanita y por supuesto, date una vuelta por el Instagram LANHub y también por la comunidad Ready to Play en Facebook para que podamos charlar de lo que vos quieras. Cuando hablamos de formato de fuentes, hablamos de medidas ya establecidas para que tengan total compatibilidad indistinta de la marca que vos compres. Imagínate el ecosistema de las luces RGB, que cada marca tiene el suyo y que no podés combinar entre marcas. Bueno, imagínate con la cantidad de marcas de gabinete y fuentes que habría, o sea, te vuelves loco. O sea, no, imagínate que no podés combinar, no sé, un gabinete Asus y una fuente Corsair o Cooler Master, por ejemplo. Y aunque un solo formato es el más utilizado por todos, existen otros y está bueno conocerlos, más que nada si te querés armar otro tipo de PC y más que nada, o sea, el más que nada dentro del más que nada, lo que son equipos mini TX o compacto. Así que comenzamos con el formato más archirrecontra utilizado por el 99,9% de la gente, de los gamers, de los PC gamers, y que si no te decidas de fuente vas y te compras esta. Es la fuente en formato ATX. Este formato establece que las dimensiones de la fuente sean 86 milímetros de alto por 150 milímetros de ancho y que utiliza 4 roscas para tornillos en una posición ya establecida, aunque algunas fuentes colocan también en sentido opuesto para adaptarse mejor a los gabinetes, ya sea que la quieras poner boca arriba o boca abajo. Como dije antes, el formato ATX es el formato de la gran mayoría de las fuentes, y que cuando vos buscas una fuente decís quiero una fuente de 500 watts y que sea 80 plus bronce, bueno, nada, es lo único que te fijas, entonces entra en esta categoría de fuentes. El problema no pasa ni por el ancho ni por el alto, porque eso ya establecido, sino por el largo, por la longitud, y es donde vos puedes tener una incompatibilidad con el gabinete o quizás con otro hardware, como acá, que la fuente está en vertical y bueno, podés tocar con la placa de video. El formato ATX a partir de acá se divide en dos. Por un lado, el ATX PS3. Este formato establece que la fuente va a medir de longitud, el resto todo igual, de longitud de largo entre 100 milímetros y 139 milímetros. Este tipo de formato puntual no se usa mucho en las fuentes certificadas, ya que si necesitamos una fuente más compacta, buscamos el formato más chico y se acabó. Las fuentes que utilizan mucho este tipo de formato son las genéricas. ¿Por qué? Porque no necesita un gran tamaño para la plaqueta, entonces ahorran espacio, le ponen un fan más chico, etcétera, etcétera. Así que bueno, este subformato no se usa mucho en lo que serían fuentes de buena calidad. El otro subformato, y acá entran casi todas las fuentes del mercado, es el ATX PS2, o básicamente ATX como se denomina vulgarmente, y son las fuentes que van desde los 140 milímetros en adelante hasta incluso los 240 milímetros de longitud, dependiendo de la potencia que requiera entregar la fuente. No es lo mismo Cerquestar y no es lo mismo una fuente de 750 watts que una de 1600, por ejemplo. El espacio interno que requiere es diferente. Lo que sí, hay una tendencia de que se empieza a achicar el tamaño de la fuente con los años. Antes, una fuente de 850 watts ocupaba 170 o 180 milímetros de longitud. Hoy podemos encontrar en formato ATX de hasta 140 milímetros, que es como el mínimo de ATX PS2. E incluso vamos a ver en otros formatos que también hay de mayor potencia inclusive. Así que esta es la tendencia. Quizás en algún momento pasemos al ATX PS3 a medida que la tecnología vaya avanzando.
El tema del ATX PS3 va a pasar por el tema del ventilador, porque por lo menos un fan de 120 tiene que tener para que refrigere bien y no sea ruidosa como un fan de 92 milímetros. Esa puede ser quizás la única limitante, pero bueno, esto ya estoy hablando en un futuro. Pero lo importante es que el tamaño de atrás, lo que es ancho por alto, va a ser exactamente el mismo y los 4 agujeros para encastrarla en el gabinete también. Un dato más, mis queridos chimuelos, si venimos medio jugados de espacio y vamos a comprar una fuente, tenemos que sumarle algunos milímetros extra del cablerío, si es modular, lo que son los conectores y un poquito del cable tipo para que haga una curva, o si tenemos una fuente no modular que tiene todos los cables juntos, sumarle otro tramo también para el montón de cables, por lo menos para que vayan hacia atrás del gabinete. Si puedo dejar un espacio más grande para meter todos los cables juntos ahí que no utilizamos, bárbaro, es lo ideal y es quizás una de las mejores cosas después para hacer la gestión de cables. Pero siempre dejen un poquito más de espacio y no hagan estas cosas. Cómprense un gabinete adecuado, así compren una fuente de 1200 watts, por favor. El segundo formato en cuanto a popularidad, por lo menos para los PC gamers, es el formato SFX. Este formato es mucho más compacto y, valga la redundancia, están pensados para gabinetes compactos. Cuando comenzaron a aparecer estas fuentes solamente había dos marcas que las vendía en masa, Silverstone y Corsair. Pero a medida que se fue poniendo de moda el mundo ITX y el SFF, Small Form Factor, aparecieron más y más gabinetes compactos pero bien optimizados porque aprovechan todo el espacio y las marcas dijeron, bueno, listo, vamos a empezar a sacar fuentes y hoy vamos a encontrar una gran variedad de fuentes de todo tipo de amperaje. Inclusive Asus tiene preparada una serie que se va a llamar Loki. O sea, tenés Asus ROG Thor y Asus ROG Loki. Al igual que la ATX, el formato SFX también se subdivide en dos variantes. Por un lado tenemos SFX a secas, que básicamente la fuente mide 63 milímetros de alto por 125 milímetros de ancho y en el caso de longitud mide 100 milímetros, así, clavados. Pueden venir un poquito menos, pero no es muy común, salvo que la fuente sea de muy bajo amperaje. A su vez, estas fuentes se refrigeran con un fan de 80 o de 92 milímetros de mayor velocidad para así meter un mayor caudal de aire adentro de la fuente. El otro subformato es SFXL, que básicamente es el mismo ancho por el mismo alto, así que esa parte comparten diseño. Y después lo que es la longitud crece hasta los 120 e inclusive 130 milímetros de largo, ya que van a permitir un mayor espacio para que la fuente sea de mayor amperaje y colocar un fan de 120 milímetros para mejorar notablemente su refrigeración, además de que van a ser más silenciosas. A diferencia de las fuentes ATX, estas vienen con 6 tornillos, pero generalmente se instalan con 3 en forma cruzada o como cuando pasamos los cordones por la zapatilla, de la misma manera. La ventaja que tiene la fuente SFX y también obviamente la SFXL es que con un pequeño adaptador que sea de metal o inclusive que te lo imprimas, puedes colocarlo en un gabinete con fuente ATX sin ningún tipo de problema. Así que vos podés tipo adaptar una a la otra y se acabó. Obviamente que de ATX a SFX no, porque la fuente es más grande, entonces es como que tipo, bueno, lo tenés que adaptar con la moladora ya, ir rebanando de todos lados. El último punto que quiero abarcar quizás es más de Argentina, y es que acá existe una línea de fuentes genéricas marca SFX. Ok, ese es el nombre de la marca, no tiene nada que ver con el formato, así que no se confundan. Y el otro punto es que las fuentes SFX comunachas, genéricas, como para armar un equipo sencillo, también existen y generalmente vienen en estos gabinete kit que son slim, ya que van en la parte frontal. Ahora, chimuelos, vamos a ver otros formatos que ya no son tan populares, pero que existen en el mercado de consumo. El primero es formato TFX. Este formato consta de fuentes que son más compactas y más largas todavía, pensado más que nada para gabinetes slim o, por ejemplo, modding o cosas especiales. La mayoría de estas fuentes son casi todas genéricas o de bajo amperaje, a excepción de Silverstone, que comercializa fuentes de hasta 700 watts de potencia, que te puede servir para hacer un modding potente, porque le puedes poner un Ryzen 5 y una 6800 XT sin mayores problemas, y armar algo slim, quizás más chatito, algo la verdad divino, que quede pero bien flama.
Otro formato similar es el Flex ATX. Este formato de fuente es muy común encontrarlo en equipos preensamblados, ya que es aún más compacta que TFX. Mide 40,5 de alto por 81 de ancho y la longitud es de hasta 150 milímetros. Si encontrar una fuente TFX en el mercado es difícil, encontrar una de estas es más difícil que salir de la adicción llamada League of Legends o CSGO. Son muy difíciles de conseguir y tienen un temita. Se refrigeran con un fan de 40 milímetros en la parte posterior y generalmente son bastante ruidosas. Con respecto a este tipo de fuentes, quizás la más conocida, o mejor dicho, el kit más conocido por nosotros que estaríamos tipo en zona de riesgo del tema del COVID porque tenemos unos cuantos años encima, es el kit EVGA Hedron, que este kit incluía esta fuente de 500 watts en uno de los primeros gabinetes ITX que hubo en aquella época. Incluso tenía una versión para water cooling, o sea, venían dos. Venía bastante completo para esa época, pero como la fuente no daba mucho abasto con 500 watts, quedó en desuso y se descontinuó. No se lanzó otra versión más, así que no sé si en algún futuro EVGA lanza una nueva versión ya con una fuente de mayor potencia. Y el último formato que vamos a abordar es el Flex ATX 1U y 2U. Ahí lo tenés al pelota. ¡Éxito! Estas fuentes vienen pensadas para ser utilizadas en los racks, ya sea que te quieras armar un server, un mini laboratorio o lo que vos quieras. El ancho de estos dos modelos es el mismo, es de 100 milímetros, y la altura es lo que va a variar, siendo una de entre 40 y 45 milímetros, ya que puede variar un poquito, hasta el otro modelo que es de 70 milímetros de ancho. En cuanto a la longitud, básicamente está definida por el tamaño del rack, que es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarlas. Después ya tenemos otros formatos que quedaron totalmente en desuso, desaparecieron. Entre ellos, si conoces o tuviste fuentes en formato CPX o CFX, querido Chimuelo, por favor salí con el barbijo a todos lados porque estás hasta las manos. O sea, ya estás jovato si llegaste a utilizar una de estas fuentes. Igual, ojo, puede ser que quede alguna en el mercado, pero son muy difíciles de encontrar, son prácticamente para coleccionar. Así que bueno, mis chimuelos, si quieren un mega resumen taringuero, que sería básicamente en las fuentes ATX porque es la que uno no busca el tamaño generalmente, ya que si uno necesita fuente SFX, la googlea y si necesita las otras también. Pero en el caso de la ATX, lo más importante en cuanto a dimensiones es la longitud y que entre en el gabinete con comodidad y en lo posible dejar espacio también para todo el cablerío que nos va a sobrar de la fuente, así sea común o sea modular. Con esto, mis queridos chimuelos, cerramos este capítulo de Los secretos del armador, donde vimos todos los tamaños y formatos de las fuentes. Recuerda, si te gusta, dejar ese likeazo y suscríbete activando la campanita. Soy Lanhab y nos vemos en el próximo video.